¿Cómo están? Esto es Rama Comunica Webinar. Bienvenidos a todos los que están conectados hoy. Rama Comunica es una agencia de contenidos de autor y dada la coyuntura hemos creado un espacio de diálogo e intercambio de saberes junto a destacados profesionales de diferentes disciplinas. En esta nueva edición tenemos como invitada a Stephanie Alba. Ella es coordinadora de Cultura, Clima y Comunicación Interna de OXXO Perú. Stephanie Alba es comunicadora especializada en cultura organizacional, con más de 12 años de experiencia ayudando a las empresas a tener una relación con sus trabajadores más empática. Es actriz y facilitadora de sesiones y talleres colaborativos y además es cofundadora de las lecturas interpretadas en formato digital de Butaca AIC y de Cultura Organizacional País con AECOM Latam. Stephanie, bienvenida a Rama Comunica Webinar. Es un placer tenerte con nosotros Hola, el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fiore? ¿Cómo Bien, estás? Muchas bueno, gracias. olvidaba mencionar que Stephanie es una gran amiga, estudiamos juntas en la universidad y Ujú. el día de hoy está invitada para hablar de si es posible hablar de una importancia de esta cultura país, ¿correcto? Así es, sí, creo que los cambios nos invitan a repensar y a cuestionarnos algunas gestiones que hemos ido realizando en los últimos años y creo que muchos comunicadores que gestionan cultura tienen ahora la oportunidad de pensar en algo más grande, ¿no? Ujú. Entonces, hablemos de cultura, de la base, Stephanie. ¿Qué podemos decir de la cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Sí, y aquí es bien interesante porque antes de que yo empezara a trabajar en cultura organizacional tenía una idea totalmente de lo que es cultura, ¿no? O sea, lo veía mucho más vinculado al arte, a la historia, que no está mal, ¿no? Es parte de lo que involucra la cultura, pero conforme fui entendiendo un poco y aprendiendo con la experiencia, la cultura finalmente se resume en las creencias y comportamientos que comparten los sistemas, ¿no? Y cuando hablamos de sistemas, nos podemos ubicar en cualquier panorama, ¿no? O sea, así como existe sistema empresa, también existe sistema país, sistema familia, sistema club de playa o club de deportes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que a ti eh, empieza como que a generar algo en tu cabeza y te hace gestionar de una manera distinta la cultura dentro de donde te toque trabajar. De acuerdo. Entonces, entendiendo este concepto de cultura, ¿para qué nos sirve la cultura en la práctica? ¿Qué podemos hacer con ella? Y si es posible hacer cultura o gestión cultural en tiempos de crisis como ahora, o estamos todos locos hablando de un tema que aparentemente muchas personas no le dan la importancia que sí debería tener, ¿no? Sí, en realidad es todo lo contrario, porque una de las cosas más ricas de la cultura es cuando se gestionan cambios, ¿no? O sea, cultura y cambio para mí son dos cosas que van juntas, siempre, ¿no? Porque eh, parte del cambio generan ciertas rupturas de creencias y por lo tanto comportamientos desordenados o comportamientos que no productivos o comportamientos que son antisociales, ¿no? Entonces, y antisocial va en contra de lo que es sistema. Entonces, tú no quieres a nadie dentro de algún lugar que sea antisocial, que te rompa un poco lo orgánico que estás logrando con las relaciones entre personas, ¿no? Entonces, tu pregunta sobre para qué sirve la cultura sirve justamente para poder lograr los fines colectivos que estamos buscando, porque cada uno de nosotros, si es que o sea, nosotros tenemos una necesidad de pertenencia, y con esa necesidad de pertenencia, clic, nos amarramos a ciertos sistemas, ¿no? Como que llegamos al colegio y no te juntas con todos, te juntas con el grupito con el que tú te sientes como consolidado, ¿no? Es que el que tiene las mismas ideas que tú, los que le gustan los mismos muñecos que tú, los mismos dibujos animados que tú, etcétera. Lo mismo pasa cuando creces. Lo que pasa es que es menos, no lo hacemos tan vulnerable, ¿no? No nos hacemos tan obvios que necesitamos esta compañía, sino nos hacemos como que los fuertes, como que no, yo quiero trabajar. En realidad muchas veces, sí, obviamente necesitamos trabajar y tener dinero, porque de eso se trata también
el sistema de retribución en la sociedad en donde estamos. Pero hay una necesidad de sentido de pertenencia que está presente. Y nos unimos. Pero cuando nos unimos, hay ciertas cosas que aplaude el sistema y hay otras cosas que el sistema te va a decir o lo dejas, o buscas otro sistema, o te adaptas, ¿no? Ahí es donde la cultura es muy importante, porque si no haces ese filtro, pues llega de repente una persona con una capacidad de influencia inmensa y empieza a cambiar tu cultura hacia lo que a él le funciona, pero no lo que le funciona de manera sistémica, el bien común, así para ir como que a la base, el bien común. El bien común es básico para el sistema, ¿no? Y con eso yo tomo un montón de decisiones importantes en mi vida, y en las empresas también, ¿no? Incluso decisiones difíciles deben estar basadas en el bien común, ¿no? Entonces, para eso funciona la cultura, para poder entender qué es lo que necesitamos como colectivo para cumplir un bien común, un fin que nos permita a todos lograr este bienestar profesional, personal, emocional, etcétera, ¿no? ¿Y cómo están realizando este trabajo de filtro, como bien has definido, al interior de las empresas? ¿Cómo funciona? ¿Conversan las áreas, las distintas áreas entre ellas? ¿Es el área de recursos humanos o gestión de talento o clima o tantos nombres y sinónimos Sí. que para esa área que ya desde ahí es un problema, ¿cierto? Sí, o sea, de hecho la cultura debería estar inmersa no solamente en una persona que gestiona cultura, o sea, debería estar la que se encarga de ver cultura es como este abanderado y este policía que te asesora, ¿no? Te hace recordar esto que es importante. Pero en sí todas las áreas deberían estar gestionando temas culturales, sobre todo un área de selección, por ejemplo, ¿no? Con conversaciones genuinas, reales, en una entrevista de trabajo, en donde la persona, pues, por conseguir trabajo, no te vayas a meter a una empresa que de repente no cumple con las cosas en las que tú crees, ¿no? Vas a sufrir. Yo siempre digo, yo no podría trabajar en una empresa de abogados, porque mi perfil y mis creencias son totalmente diferentes. O sea, Por favor, soy un abogado allí. No es perdón, nada personal, no es nada personal. pero de Simplemente repente como, puedo cambiar tu empresa. ¿no? Como alinear Este, nuestros principios, nuestros valores, que, ojo, tenemos todos distintos valores en distintas escalas, ¿cierto? Con los que venimos, claro, que venimos en una mochila. exacto. Y a Pero veces, como profesionales, tenemos que ser muy claros en qué creemos también y cuáles son nuestros valores, porque si no estamos pimponeando de una empresa a otra y no estamos conectando de verdad. Entonces yo muchas veces le pregunto a la gente que recién acaba de entrar a mi trabajo, les pregunto en la inducción, en el taller de cultura, les digo, ¿cuál es tu propósito de vida? Y te das cuenta que no han desarrollado cuál es el propósito de vida que tienen, ¿no? O sea, me dicen mi familia, este, crecer como profesional, pero necesitas algo que te mueva claro, de donde estás y que te saque de la cama todos los días y que tú digas, esto es por lo que yo muero y vivo y doy toda mi energía. Eso no hay, por ejemplo, no lo veo. No lo veo al menos en las respuestas que hasta ahora me dan. Entonces, ¿cómo un profesional sin propósito conecta con un propósito más grande de empresas que ya hoy se preocupan mucho por ofrecerle a sus colaboradores una razón potente de despertarse cada mañana y entregar lo mejor de sí? Entonces, hay una súper oportunidad en la empresa de poder educar y enseñar y poner en agenda algo que es importante. Entonces, tienes a las personas de selección que más que una entrevista de decirle cuántos años tienes y ponerte en una situación incómoda, Fiorella, para sacarte a ti tal cual como eres, yo creería, a mí me gustaría al menos tener conversaciones genuinas, y yo las he tenido, de decir, bueno, yo soy de esta manera. ¿Tú qué me ofreces? Ah, me ofreces esto. Ah, yo tengo esto. Ah, me gusta. Ya, ok. Entonces, hacemos match y entro a trabajar en tu empresa. Ese sería el ideal, ¿no? regla final. Es el escenario El ideal. el ideal. Pero ni empresas ni profesionales están preparados para eso.
porque creo que no han trabajado en esta introspección y este sistema de creencias propias y compartidas de qué es lo que esperas, ¿no? De repente alguien que quizás ha estado en un proceso de pasar de una empresa a otra con algún coach, etcétera, puede ser que sí lo tenga un poquito más preparado. Pero igual, creo que eso es muy importante. Entonces ahí empieza el filtro. Y ese filtro es clave para poder trabajar con el colaborador en su adaptación cultural. Porque si es, eh, es muy distinta su cultura, en qué cree y cómo se comporta, pues nos va a costar. Y claro, o sea, como estamos hablando de creencias y comportamientos, eh, la gestión cultural no va a ir a trabajo psicológico ni terapéutico. ¿Me dejo entender? Es como que ya vienes con lo que se adapta a la empresa. Sí. Y eso no quiere decir que algunos sean buenos o malos, simplemente es que hay empresas para cada persona. Y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Claro, pero dicen los perfiles, ¿no? Los perfiles que cuando Tal buscamos cual. datos al interior de las empresas, Sí, ¿qué tan afinados están esos perfiles en lo que en realidad necesita la empresa de ese empleado, ¿no? Es esa también exacto. otra cosa. Sí, o sea, es total. Y el profesional debería sentirse igual de bien de él también rechazar claro, de rechazar una propuesta cuando siente que no, o sea, no voy a arriesgarme a un nuevo escenario en donde yo no comparto ciertas creencias, ¿no? Ese es el ejemplo que yo les ponía con un estudio de abogados, pero como digo, el estudio de abogados tradicional. Si hacen un Claro, cambio, pues yo bienvenida soy para hacer el cambio de cultura que necesita. claro, que de Este, hecho, ¿no? Cada profesión venimos, de hecho, también con una cultura en específico, ¿no? Eh, exacto, no todos tenemos las mismas capacidades ni habilidades. Hay unos que sí. tenemos unos y hay otros que tenemos otros, y así nos complementamos, de hecho. Y a eso añádele la diversidad que hay dentro de la misma empresa, ¿no? Porque es como que, ok, hay ciertos no negociables dentro de la empresa, como un tema ético, ¿no? Por ejemplo, que se lo pides a todos por igual. Pero en una cultura en donde se basa en innovación, pues vas a tener ciertas áreas a las que no vas a buscar un innovador de repente en un tema de contabilidad, ¿no? Porque hasta procesos y tecnología puedes encontrar tema de innovación, recursos humanos, en todas las áreas puedes encontrar Claro. perfiles innovadores, pero de repente en contabilidad necesitas un innovador, pero muy enfocado en los procesos, ¿no? Muy enfocada en los detalles, en no perder la historia, ¿no? Es bien complejo, pero es bien interesante también. Qué bueno que lo mencionas, porque de hecho ahora la transformación digital tan veloz que hemos tenido en este medio año, gracias Mm, a la pandemia, eh, ha hecho que todo esto, ¿no? Todas estas habilidades de readaptación, de ser innovador, como que ajá, se contagien un poco a todas las áreas, ¿no? Que ya no sean tan áreas, ya no sean exclusivas del área de tecnología o de recursos humanos o de comunicación, sino ya más a nivel global de la empresa. Eso es un reto. sí, es que yo creo que también lo que está pasando es que hay una confusión de competencias. Una competencia es la competencia digital y otra cosa es la habilidad de innovación, ¿no? Que es el creativo que concreta las ideas. Y el digital es, o sea, yo conozco a gente que se ha adaptado rapidísimo a la tecnología y es muy bueno en lo que hace, pero no necesariamente me va a traer nuevas ideas. Y de repente tampoco las necesito de él, ¿no? Ujú. Eso también es bien interesante ver. Y puede ser que tengas otras personas que son súper innovadoras, pero que no sean nativos digitales, ¿no? O sea, de hecho, nosotros por generación no somos nativos digitales, pero hay ciertas personas que tienen más predisposición para sentirse muy cómodos en las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, haciendo los seminarios Zoom, haciendo como que estas sesiones privadas para que cada uno pueda participar, Claro. este, usando archivos compartidos, editando, pues ya no usa correo, simplemente está compartiendo Words, Exceles y todos a través de la nube, y se Ajá. siente bien, se siente cómodo, ¿no? Entonces ahí también hay una súper oportunidad de trabajo cultural, de digitalización, ¿no?
en donde tienes que buscar que haya un punto medio, ¿no? Que está basado en la empatía. Ujú. La empatía Es es muy como, importante. De hecho, íbamos a hablar de esto en un momento ajá, del tema de gestión cultural y de la empatía, ¿no? De los valores de la empresa en general. ¿Qué ujú. tanto las aplican en el día a día y cómo es que si esto se transmiten al resto de stakeholders, en tu opinión, hablando de los valores? Mira, te soy totalmente sincera. Yo hace tiempo que trabajo en temas de cultura y recién en esta primera experiencia laboral he sentido que realmente la cultura es algo genuino, que se vive, ¿ya? ¿Por qué lo digo? De hecho, creo que la cultura organizacional de una empresa no debe estar en manos de un comunicador. Y ahí yo me estoy haciendo jaque, me estoy haciendo harakiri. Pero es verdad, porque en lo que me ha pasado en experiencias anteriores es que la cultura estaba resumida a campañas, a afiches, a hablar de liderazgo, a solamente temas de talleres, eh, que está bien, o sea, funciona, es parte de lo que es cultura. Eh, pero cuando tú te encuentras con una cultura en donde cada cosa que te hablan, cada cosa que te dicen, que no tiene que estar en un taller y tampoco tiene que estar en una sesión de algo específico de cultura, simplemente cuando te habla tu jefe, cuando te habla tu compañero, cuando habla el gerente general, transmite cultura porque es como literal, todas las decisiones que se toman en la empresa están basadas en estas creencias y comportamientos en las que cree la empresa. Entonces, eh, es ahí donde dices, ¿cómo se hace, no? Y parte mucho de esta organización historia de cómo se han ido gestionando la cultura en el tiempo. La cultura no es algo que van a hacer de la noche a la mañana. Y esto para tranquilidad de todas las empresas que quieren ser cultura e innovación, eh, no es algo que lo van a ver visible de acá el próximo año. Es algo que se va alimentando y se va construyendo con el tiempo. Si tú, lo primero que tienes que hacer, por ejemplo, si entras a trabajar en temas de cultura, es ver qué cosas se ha hecho, ¿no? Sobre todo si es que no hay algo definido, declarado, o algo que lo perciba. Pero lo primero es escuchar a la gente y ver cómo se comportan, qué hacen, qué creen, compiten entre sí, hay trabajo colectivo de verdad, genuino, eh, los líderes escuchan a su gente, ¿no? Y eso eh, se basa incluso en procesos, ¿no? En procesos de trabajo. No solamente en cómo yo te habilito con talleres y en formas de comunicarte, que está bien, que se tiene que hacer, pero mucho tiene que ver con la gestión del desempeño de la empresa y los procesos, ¿no? Eso es un poco lo que rescataría. Y creo que Fiore no está, pero voy a seguir entonces hablando sobre esto, hasta que Fiore regrese. Entonces, eh, si la gestión cultural realmente existe en las organizaciones, diría que siempre va a existir, ¿no? Ahora, que se haga bien o que se haga mal, eso es distinto, ¿no? Entonces, o que se haga, o que tenga oportunidad de mejora es diferente. Entonces, creo que es, es importante identificar cuáles son esas aristas de cultura que se tienen que tener dentro de la empresa para gestionarla efectivamente. Ahí está, volviste, Fiel. Ahí estás. Y hablando de nuevos tiempos, tecnología y pandemia, el problema técnico que creo que la mayoría hemos tenido, el internet se fue, así que estoy aquí de nuevo. Síguenos contando Sí. un poco de este tema de los valores de la empresa, ¿no? De qué tan concientizados Es, realmente los tienen desde el gerente general hasta el último empleado y trabajador de la empresa. Y si deberían, ahora que lo pienso, y esta pausa me ha servido para, para pensar en la para pregunta, pensar. Uh-huh. y si deberían revisar estos valores cada cierto tiempo, ¿no? Como la misión, así como revisan la misión, la visión, ¿por qué no darle una mirada a estos valores que redactaron, no sé, tantos años atrás, o cómo debería ser ese proceso? Mira, esto que dices es bien interesante, ¿ya? Porque justo ahora cuando vino la pandemia, se me acercó una persona y me dijo, oye,
ahora que ha venido todo este tema de la pandemia, he escuchado que los valores van a cambiar. Y yo dije, "Mm, no necesariamente, depende cómo tú, o sea, hay que pensarla bien, cuando tú declaras los valores, es harta chamba, que no deberías tomarse a la ligera, o sea, no debería ser como que vino el comunicador y planteó los valores, Claro, aquí los están. valores de no sé qué, no sé cuál, porque suenan bonitos, ¿no? Sí. Porque realmente declarar valores es un compromiso, y eso es lo que finalmente hace que la cultura sea creíble o no, porque pasa muchísimo que tienes empresas que tienen valor de innovación, pero no innovan ni un comino. Entonces, eh, al final lo que hacen es separar, crean esta cultura ideal tan lejana que la gente no, y encima no le explican, porque no solamente se trata de valores, Sí, no se trata de son enumerarlos, ¿no? Sí, es una declaración de creencias bien importante que se traduce hasta en cómo te comportas en cada escenario. Ujú. Así de importante es, y los documentos de cultura bien hechos deberían tener eh, varias páginas, ¿no? O sea, desde ya colaboración, ok. Fiorella, ¿para ti qué es colaboración? Y es retórica, por si acaso. No me vayas Tranquila. Es colaboración. como el ejercicio que hicimos al inicio, ¿no? De para Ajá, qué podemos entender por cultura. Estoy segura que si hacemos la pregunta de exacto. qué es cultura en un auditorio de 10 personas, van a haber 10 respuestas diferentes, ¿no? Totalmente. Entonces ya, o sea, si tú me dices innovación, este, y solamente tienes una palabra bonita y de repente un eslogan abajo que dice somos innovadores, creativos y concretamos, pucha, es tan amplio que de repente todos se sienten innovadores o todos sienten tan lejanos la innovación. Y es importante decir, ok, declaro esto, ¿qué espero de ti? ¿Y dónde espero ver este comportamiento? Y este Ujú. comportamiento, lo que no, va a ver, no debería pasar es que lo espero ver en un taller, lo espero ver en tu día a día. De Y acuerdo. la verdad es que la cultura realmente prende o realmente te das cuenta que ya aprendió cuando las decisiones cotidianas están basadas en tus valores. Y Ujú. eso ocurre de verdad. O sea, en serio que si tú haces bien el ejercicio de explicar cada uno de estos valores sobre las creencias, las declaraciones, los comportamientos, dónde quiero verlo, ¿no? ¿Dónde necesitamos verlo y por qué, ¿no? Que el por qué es muy importante también, es como que no es porque suena bonito, sino porque realmente lo necesitamos. Es ahí donde empiezas a darte cuenta que ya aprendió. Claro. O Pero son años. algo tan unilateral, ¿no? Que ahora que dices el por qué, recuerdo un ejemplo de que todos de chicos hemos pasado, ¿no? Cuando le hemos preguntado a la mamá o al papá, ¿por qué hago esto? No, no sé, tiende la cama, ¿por qué? Y no te dan una explicación válida de, porque yo lo digo, porque soy tu mami, porque soy tu papi. Es como, ¿no? Me imagino a la empresa diciendo un poco lo mismo de, bueno, porque yo lo digo, porque soy la empresa y tú trabajas aquí, ¿no? Y esa postura Exacto. que creo que es no facilita que el trabajador realmente entienda y comprenda e interiorice los valores de la empresa como suyos también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y claro, y verlos como pegados en un lugar y de repente tienes conversaciones con tu jefe y son disonantes, entonces dices, o sea, ¿de qué cultura estamos hablando, no? Ujú. Em, Lo dijiste, creo, también en el evento del tema de que no basta con empapelar oficinas con los valores, ¿no? Que importa más lo que la empresa haga más que lo que la empresa diga. exacto, sí. O sea, por ejemplo, si hablamos de foco en la persona, pues ahorita es el momento en el que tienes que ver a las empresas con foco en la persona, ¿no? Exacto. Y eso involucra también, hace poco entré también a un debate de cambio cultural en los ministerios del gobierno, y un poco la reflexión que los llevaba era, porque ellos lo que están buscando, por ejemplo, es, bueno, el debate estaba basado en traer nuevo público, en traer nuevos colaboradores, nuevos talentos a los ministerios, ¿no? Ujú. ¿Y por qué no ocurre?
Entonces muchos decían, tienen que cambiar su speech, sentirse más modernos. Y le digo, claro, eso es el final, eso es al ultimito. Pero lo primero que tienes que hacer es un cambio genuino de cultura. Y para eso tienes que estar dispuesto a perder. Y ahí es donde la mayoría de empresas no están dispuestos a ceder. No sé si los ministerios lo estén, pero porque cuando hablas de cultura incluso piensas en perder gente. O sea, porque haces un nuevo filtro. Dentro de esa nueva gestión cultural dices, ok, esto no nos está funcionando, necesitamos pasar de ser una empresa a pasar a ser una empresa X. Y hay ciertas personas que no nos pueden acompañar en este proceso, porque no se van a sentir bien y necesitan buscar otro lugar en donde ellas funcionen. Entonces, eso también es parte de perder cuando decides trabajar en un tema de cultura. Y lo mencionaba justo en el tema del ministerio, porque de hecho son organizaciones con un perfil bien tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo los llevas a esta empresa o esta organización modelo en donde jóvenes talentos quieran sumarse a este nuevo propósito de cambio país, ¿no? De acuerdo. Entonces, Steph, si no basta con una campaña para hacer este gran cambio, gestión cultural al interior de las organizaciones, que se pueda ver reflejado afuera también, ¿qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer la empresa para convertirla en una acción permanente? ¿Cuál es el primer paso? Hacerlo. Sí. O sea, lo primero es revisar cuáles son sus procesos internos, o sea, sus procesos de trabajo, no procesos de comunicación, bueno, al final todo se traduce en comunicación, eso sí lo sabemos, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo ahorita es comunicación. Yo salgo a pasear a los perros y hago un par de indicaciones y es comunicación, y todo lo que involucra a personas es comunicarnos. Entonces, claro, son procesos de comunicación, pero son procesos de trabajo. Entonces, lo que a veces se pierde de vista es que, claro, cultura a través del mailing, porque es canal de comunicación, cultura a través de las redes sociales, porque es canal de comunicación, ¿no? El principal canal de comunicación son las personas, y en sus procesos diarios son donde realmente se reflejan. Entonces, primero ver los procesos, si es que estos procesos están habilitando estas creencias que necesitamos reforzar. Por ejemplo, si es que hablamos de colaboración, estamos trabajando procesos que nos permitan desarrollar mejor el trabajo en equipo. ¿Cómo te evalúo también, no? Eso es importantísimo. O sea, ¿qué te estoy midiendo? ¿Te estoy midiendo porque cumplas objetivos o también por tu trato? Porque podemos estar manteniendo mucha gente súper buena cumpliendo objetivos, pero destrozando la cultura organizacional, generando altos niveles de estrés, Claro. cero compañerismo, cuchillero, o sea, esas cosas pasan también. Claro, eso pasa en el día a día, aunque no nos guste hablar del tema, pasa mucho en las organizaciones, el clima laboral o el mal clima laboral, y los efectos inmediatos son los que mencionan, ¿no? El estrés y tal, pero también hay efectos a largo plazo, que es allí cuando le va a costar a la empresa, ¿no? Dinero, tiempo invertido en formar a esa persona, en capacitarla, que luego se va. Y que no lo ven, o sea, no necesariamente lo ven desde el principio, y eso es parte de las decisiones dolorosas de la gestión del cambio, ¿no? Es como, si tienes personas que no cumplen ciertos valores, pues tienes que tomar decisiones radicales, porque ahí es donde más trabajas cultura. Si ves a una persona, por más que tú la quieras, la adoras, y que cumple una falta de mentir, o cumple, sí, pues, o sea, miente gravemente, lo mejor que le puedes hacer a la organización es demostrar las consecuencias, porque eso también enseña a la gente. Y saben que, y es lo que pasa con el Perú también, no hay consecuencias en ciertas conductas, entonces la gente lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Entonces ahí es donde se genera esta contracultura. Entonces nosotros no generamos consecuencias, por ejemplo, a esta contracultura del anticompañerismo, ¿no? Cuando hay demasiada competencia entre una persona y otra, que se dan muchísimas empresas, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura, ahorita,
Claro, sobre donde todo en temas de crisis y de donde incertidumbre laboral. está faltando donde nadie tiene seguro de su puesto de trabajo, en ese momento es donde salen estas conductas de no cooperación y Ujú. se hacen daño a los colaboradores, dañan el clima laboral, dañan la cultura y la empresa tiene que estar muy atento a visibilizar y a curar, ¿no? Ya, Porque si no se te va de las manos. claro. Qué bueno que mencionas lo del país, lo del Perú también, y extrapolarlo a este país nuestro, porque justamente queríamos hablar de los resultados de la ECOM, que es este evento que hubo el 8 de agosto, ¿no? Y que Mm. hablaron precisamente de cultura organizacional país, ¿no? Si es posible hablar de eso. Y antes de pasar a las conclusiones, vamos a darle Ujú, paso a un video para que la gente pueda ver un poco de lo que fue este evento. ujú. ¿Cómo nos comportamos? ¿Es posible desarrollar una cultura organizacional país? Este 8 de agosto. Sé parte. Conoce quiénes nos acompañarán en este foro de cultura. La transformación del liderazgo y la cultura que necesitamos hoy. Inscripciones y más información en aecomlatam.com. ¿Cuál es Bueno, eso Sí, fue la al inicio presentación decía, al inicio del dice cuál es el video. propósito común de todos los peruanos. Sí, ¿cuál es el propósito común de todos los peruanos? Me acabas de dar la pregunta, me la acabas de regalar. Es posible, Stephanie, hablar de eso, de un bien común país, desde la cultura? Mira, eso es bien interesante porque sí hicimos esa pregunta, se la hicimos a Augusto Tausen, que justo es una persona que respeto muchísimo, valoro mucho también, una persona simpaticísima y que conoce muy bien su tema y le encantan temas de cultura también. Y le hicimos la pregunta si era posible hacer una cultura organizacional país. Y él dijo, y hablamos pues antes de eso, que la cultura se amarra normalmente a la estrategia del negocio, ¿no? O sea, dices, tú creas una cultura organizacional para generar una fuerza a favor a través de los comportamientos y creencias de los colaboradores para lograr la estrategia del negocio. Ujú. Y Augusto dijo, pero tenemos estrategia país. Claro. ¿Cuál fue Pero la yo creo que respuesta? sí. O sea, yo creo que las mesas de diálogo deben generarse para poder definir, de repente no una estrategia país, pero sí un propósito, ¿no? Un propósito común, bien común, que es bien, o sea, yo creo que no va a ser muy elaborado, va a ser algo bastante básico, eh, que amarre a todos, ¿no? Que todos busquen lo mismo a través de un sistema que está basado en algo simbólico, que es la frontera, ¿no? La frontera del país. Porque en sí, o sea, podríamos buscar un ciudadano del mundo también y decir todos queremos lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Este, pero abrir las mesas del diálogo con diferentes tipos de ciudadanos en el Perú y definirlo y decir esto es, ¿no? Que no venga del presidente, ni que venga de una empresa X, ¿no? Que venga de un consenso colectivo. De eso se basa también en temas de cultura, ¿no? Ese es nuestro propósito. Y sobre ese propósito empezar a decir, ya, ¿y cómo logramos llegar a ese propósito? ¿Qué necesitamos de todos nosotros, de todos los agentes que están dentro de este sistema país, Ujú. de la empresa, ¿no? Etcétera. Y se hizo un poco se exploró un poco esas necesidades en cada uno. ¿Qué necesitamos de cada actor en este FOCORP? Mira, lo que hicimos fue poner en agenda la necesidad, porque de hecho nunca se había hablado de esto y creo que lo primero que queríamos poner era el paralelo entre lo que es cultura dentro de una organización y lo que es cultura fuera, ¿no? Eh,
Javier nos hablaba mucho de estas creencias y estos comportamientos del peruano, que son conocidas, ¿no? Pero más bien es buscar la valoración de la diversidad del peruano y más bien quitarnos estas frases que son limitantes, ¿no? Ponte estas frases como el sí se puede, ¿no? Que nos pone como que un lugar chiquito y en realidad el lugar chiquito de la capacidad nos lo estamos poniendo nosotros mismos. También conceptos como criollo, chicha, ¿no? Que tienen ciertas connotaciones que nosotros mismos le estamos dando, pero que pueden tener diferentes valores. Eso por un lado, o sea, la claridad de identificar todo lo que somos, ¿no? François hablaba de la importancia de lo que hoy hay que poner en agenda, ¿no? Hay muchas cosas que hoy son importantes, como el cuidado del mundo, del planeta, y la responsabilidad de cada individuo. Y después, cuando hicimos el debate con Juan Infante, que es sociólogo, y con Melissa Garrido, que es la gerente regional de cultura de esta empresa Atento. Esta empresa Atento es la que trabaja fidelización de clientes o postventa de clientes, son los que hacen la atención de clientes. Hablábamos mucho de qué es lo que se podía hacer, ¿no? O sea, se identificaba una carencia cultural desde lo que se definió al principio del evento, y cómo la empresa privada tenía esta posibilidad de generar una coalición, pero porque sí hay empresas que lo han hecho, o sea, tienes ejemplos como WOM, por ejemplo, tienes ejemplos como Bacus, que han hecho campañas que han salido de adentro hacia afuera, que tenían que ver con valores, ¿no? Optimismo, por ejemplo, el WOM, los valores que hay en ti, de Bacus, etc. Sin embargo, una empresa no puede hacer el cambio de todo un sistema país. Necesitamos una coalición y es poner en agenda qué es importante. Otra cosa que te mencionaba antes de entrar a las sesiones, ¿se han hecho muchas cosas? Sí. ¿Se ha hecho ordenado? No. Esa creo que es la principal conclusión, ¿no? O sea, ¿han habido iniciativas que tienen que ver con temas culturales? Sí. Incluso el movimiento de Pride Connection es una excelente iniciativa de cultura, porque está trabajando en la inclusión de la comunidad LGBTI+, ¿no? LGBTI+, y no sé qué más. Es cultura, porque estás enseñando a las personas a valorar al otro. Sin embargo, está aislada, ¿no? Y tiene ciertos intereses. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que, y esto de repente no es lo correcto decir, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente alguien de esta comunidad no es empático con otro perfil? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión? O sea, cuando hablamos de inclusión deberíamos estar hablando de empatía. Y sobre ese grupo de empatía, empezar a abrir las ramas de todas las aristas que incluyen la empatía. De acuerdo. ¿No? Es como que, ok, si nos ponemos en la mesa de diálogo y decimos, efectivamente, ahorita lo más importante que necesita el Perú es la empatía, ya, ok, ¿cómo se va a visibilizar la empatía en el Perú del año 2000 al 2025? Ok, necesitamos trabajar en la empatía a la persona, empatía a la mujer, incluso también los movimientos de mujeres también, igual, ¿no? O sea, puedes tener muchísimas mujeres que están luchando por sus derechos y quieren que de repente las comunidades las valore, las identifique, les den su lugar, y de repente tienes una mujer que de repente no está tratando correctamente, está abusando de su poder. Entonces se repite la misma historia, y la base es mucho más profunda que simplemente el síntoma, ¿no? El síntoma puede haber muchísimos, pero tú tienes que encontrar cuál es el principal
trabajo que hay que hacer, para hacerlo de forma ordenada, para que no estén disparándose por diferentes lugares y que tengamos como que un mensaje transversal a todo. De Y que acuerdo. podamos llegar a los chicos también, a los niños, que no los enredemos con un montón de cosas, simplemente es como que conceptos básicos, regresar a la base, empatía, regresar a la base, tu compañero, no sé, esa mesa de diálogo todavía no se ha hecho. Y una de las cosas bonitas que también como conclusiones que se hicieron en Focorp al final Sí. fue este rol de la empresa privada, porque la historia ha hecho que la empresa privada se convierta en un agente antagonista, ¿no?, de la sociedad. Se han cometido errores en la historia, las crisis financieras del 2008 y muchas otras prácticas, malas prácticas de empresas que han abusado de su poder, no han demostrado pues un trabajo empático con sus colaboradores, ha generado una polarización en los demás, ¿no?, en los peruanos. Entonces, ya no le creen, y ese es el problema también, ¿no? Entonces, tienes muchas personas que tienen un discurso que dice, ay, que la empresa privada, ay, que la empresa privada, ¿no? Y lo que decían es justo Augusto, que yo lo aplaudo, es que el fin de la empresa en sí estaba hecha para ser un ente empático, que está buscando crear oportunidades y posibilidades a las diferentes personas, ¿no? Es el único lugar en donde una persona entrega un trabajo para beneficiar a otro, ¿no? O sea, tú trabajas como periodista y lo que haces es entregar información verídica, oportuna, a un público que está necesitado de esa información. Ahora, ¿qué pasa? Hay malas prácticas. ¿Y de qué nos hemos llenado? La opinión, la consecuencia ha sido que esta imagen de la empresa privada se llene de estas historias negativas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a la base, empresas responsables, que es de donde partíamos. Y ahora, obviamente, son empresas responsables que tienen que cuidar muchísimas más aristas, porque cuando recién se creaban las empresas no se sabía tanto. No sabían que iba a existir calentamiento global, Claro. no sabían, pues. Entonces ahora el cambio es estructuralmente duro para las empresas. Hay empresas que de por sí, por el giro de negocio, van a tener que dejar de existir y transformarse. Y en vez de estar... Y eso es bien interesante porque es tan básico y es tan humano. Cuando recién empezó la cuarentena, tenía gente que quería saber ya cuándo iban a regresar a trabajar en la empresa. Pero decíamos como que, no. Te vas a volver cuando no te das cuenta de... No vas a regresar. O sea, Sí. tenemos una pandemia afuera. No, pero no, internet, no sé qué, no sé cuántos. Es como que te dabas cuenta que había un miedo intrínseco al cambio. Claro. Y eso es lo que le pasa a las empresas también. O sea, desde eso tan básico de, no, yo no quiero hacer trabajo remoto, yo quiero regresar a mi sitio, mi cubículo grande, con paredes, así cerrado, yo quiero eso. O sea, mi trabajo de siempre, tal cual. Ya, y las empresas están hechas de personas. Y muchas personas que están con miedo. Entonces, imagínate cómo se deben sentir las personas, cómo se deben sentir gerentes, subgerentes, jefes, analistas, asistentes, todo, accionistas, cómo se deben sentir esas personas de empresas hoy tienen que dejar de existir. Exacto. Entonces, ¿cómo crees que se sienten? Se deben sentir, o sea, es como que pocos, de repente algún iluminado de esa empresa dice, cambiemos de giro de negocio. Pero que todo eso que involucra, pues, involucra muchas cosas. Entonces, es súper complejo. Yo creo que es una cosa...
Sí, qué Y bueno que que mencionas esto de los miedos que hay al interior de las organizaciones y de que todos lo hemos sentido de alguna manera, porque justo ahora que me han alcanzado las preguntas del público de hoy, una ujú. de estas preguntas para ti, de hecho, trata sobre las recomendaciones, ¿no? ¿Qué recomendaciones brindarías para gestionar la cultura organizacional en pequeñas y medianas empresas? Claro, de repente nos hemos enfocado en las grandes. ¿Qué pueden Ujú. hacer las pequeñas y medianas empresas para empezar a Mira, gestionar la cultura organizacional? si recién vas a empezar a gestionar, yo creo que tienes que tener grandes sesiones de diálogo con los líderes de la empresa, ¿no? Y hacer un trabajo de sincerar, de decirle qué cosa es lo que quieres, qué es lo que quieres que pase, cómo quieres que sean, para que cuando se declaren cosas o cuando se trabaje la cultura, no estás tan disociado, porque vas a sufrir si no, y te lo digo de verdad. Es como que si creas así como que de la nada, sí, esto suena bonito, los valores, etcétera, y de repente y tienes que estar muy atento también de qué es lo que te dice este dueño de empresa o este gerente de empresa sobre lo que quiere, pero tú tienes que hacerle ver también de lo que significa eso que quiere. Es Ujú. súper importante, Sí. porque puede que... ¿Cómo? Nuevamente el porqué, el responder esa pregunta. Para Sí, ambos lados, ¿no? Para la empresa, ¿por qué necesita que tú tengas totalmente. tus valores y viceversa? Porque si no, de repente se va a echar para atrás y va a decir, no, pues si significa innovación y de repente me vas a pedir que gaste un montón de plata en cambiar todos mis sistemas y que cambien, no sé, pues, otra cosa, de repente no lo puedo hacer ahora. Entonces anda por partes, define cosas que sean manejables por partes y no te vayas a una definición de valores o de creencias muy distantes a lo que hoy es la empresa, ¿no? Involucra no solamente temas de comunicación, sino de procesos. Tienes que revisar cómo están los procesos. O sea, es ayudarlo a ver al gerente general. Ok, esto es lo que quieres, esto es lo que tienes. Ujú. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿No? De a poquitos, porque si no, hay una frustración grande por ambas partes, porque gestiona cultura y por la misma empresa, y creen que no está funcionando. Y no es que no está funcionando, sino que no definiste bien el alcance, ¿no? Ujú. Entonces, una mesa de diálogo sí o sí desde el inicio. La otra pregunta es, ¿qué aspectos de la cultura organizacional se deben reforzar en esta nueva convivencia generada por el COVID? Bueno, eso ya lo he repetido millones de veces y esto me encanta decirlo, empatía. Creo que la empatía es básica para las relaciones humanas. O sea, de hecho, este ejercicio de pensar que hay empresas que están haciendo daño a la sociedad y que tienen que desaparecer, y yo decir gente que tiene miedo, es, Ajá. es un ejercicio bien empático y es lo que debería pasar en la organización. O sea, necesitamos líderes empáticos y eso involucra que estén dispuestos ellos también a vulnerarse, ¿no? A ser muy verdaderos Ujú. y aceptar que hoy día las personas no le están pasando bien. Muchas personas no le están pasando bien. O sea, lo que Ujú. yo le digo, por ejemplo, a los chicos, cuando hago sesiones de comunicación con ellos, les digo, mira, la gente que llega a una tienda, la gente que llega a un lugar para verse atendido, está con alta emocionalidad y no Sí. lo podemos negar. La gente está con alta emocionalidad. Se están muriendo las personas que queremos. Entonces, obviamente, con eso, ¿crees que la gente va a estar tranquila como palo, van a decir, todo está bien? No, pues Claro. la gente La actividad no va a ser la misma, ¿no? También, está de hecho. movilizada. Entonces, así como están movilizadas nuestros clientes, están movilizados nuestros colaboradores y necesitamos abrir espacios de diálogo y entenderlo. Eso no involucra este, disminuir nuestra productividad, al contrario. Creo Ujú. que es más bien decir cómo a través del trabajo yo me fortalezco y salgo adelante, ¿no? Y estos duelos, que no sean duelos poco sanos, sino sean duelos que nos permitan a nosotros avanzar y decir, ok, estamos en esto y salimos todos juntos. Yo creo que eso a nivel cultural es muy importante. Entonces y yo le doy mucho más peso que al tema digital y estas cosas más contemporáneas, ¿ah? Porque yo creo que trabajando esto se puede dar lo otro, ¿no? Ujú. De acuerdo. Estefania, hay otra pregunta, y debe ser del momento en que dijiste que un comunicador
o sea, no necesariamente tiene que diseñar esta gestión cultural al interior de las empresas, ¿no? Que no era el mejor perfil. Entonces tenemos una pregunta de Emiliano Ramírez que dice, Está ofendidísimo. ¿en quién debe estar la comunicación interna? Entonces, si no en un No, comunicador. ¿Debería ser un comunicación psicólogo social? Yo sí lo he pensado, que su análisis del psicólogo contribuye mucho y junto al comunicador hacen hacer el proceso interno. ¿Cuál sería el perfil de esa persona? Mira, hay solamente una aclaración. No hablaba de comunicación interna, sino de cultura, porque comunicación interna en realidad es una herramienta. Mi trabajo principal empezó con comunicación interna y aún así yo digo, fui una herramienta, fue una herramienta de cultura, porque la cultura es muy importante. Entonces eso es donde tenemos que apuntar. Y si tú gestionas de comunicación interna, que tu trabajo sea enfocado en cultura. Eh, pero yo creo, al menos, que una persona que gestiona cultura tiene que tener como que mucho conocimiento de empresa completo, ¿no? O sea, profesional yo diría que depende de las competencias más que el perfil profesional. O sea, podría ser un ingeniero industrial ya. Te lo pongo así como que para que conozca procesos, para que conozca bien temas de negocio, etcétera, ¿no? Y acompañado, pero en sí, como tú dices, también es un trabajo en equipo, ¿no? De colaboración, en donde tienes bien varios perfiles, porque obviamente tienes al ingeniero industrial de repente definiendo bien esta cultura, pero necesitas esta otra parte que te diga cómo comunicarla, ¿no? Cómo decirla. Esta sensibilidad que puede ser un psicólogo también. O sea, un psicólogo me parece fabuloso. O sea, yo en algún momento he querido estudiar psicología o me creo psicólogo, leo sobre psicología, etcétera, Claro. porque creo que es algo que lo necesito para entender a las personas, ¿no? El Y eso es tema de comportamiento, de lo que cultura, hablábamos al inicio, ¿no? El tal cual. comportamiento individual, colectivo, de empresa. Entonces, Steph, esas han sido las preguntas. Te agradezco muchísimo. Creo que nos podríamos quedar tranquilamente una hora más hablando de Sí, esto por es lo muy que divertido. apasiona el tema, pero lamentablemente todo tiene su final. Y quería agradecerte por tu tiempo. Ha sido de verdad un placer tenerte aquí y conversar contigo de un tema que te apasiona tanto. Y cuéntanos, por favor, agradecer a los asistentes también a este webinar, a los que se han conectado, a los que siguen conectados hasta ahora también. Y cuéntanos, Stephanie, invita al público a participar de tus próximos proyectos, qué es lo que se viene, dónde te pueden encontrar. Bueno, me pueden seguir en LinkedIn, en mis redes sociales si quieren, para ver tanto de mi vida personal. Ahorita he hecho una pequeña pausa porque me estoy dedicando bastante a mi trabajo, pero estoy en conversaciones pendientes para retomar a esta parte ya de acción, ¿no? Porque una de las cosas de gestión del cambio es primero poner como que generar el sentido de urgencia, que lo hicimos a través del FOCOR, pero de ahí viene la coalición, ¿no? Buscar quiénes son esos aliados. Ya hemos formado como que una red de aliados que creen que esto es importante. Y de ahí ya es generar como que, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto de acá? Entonces, me voy a dar un pequeño break para poder seguir avanzando con mis temas de la empresa en donde trabajo, que quiero mucho. En Oxxo, sí, que quiero mucho y me ha enseñado también un montón, porque de hecho, cuando yo hablo de temas de cultura, o sea, no, buenas prácticas solamente, no solamente, después alguien de repente que ve el video que he trabajado con otra empresa me dice, que no, en esa empresa no. Pero lo que sí puedo decir es que tienen un avance de gestión cultural importantísimo, y no sé si tiene que ver con país, porque es una empresa de origen mexicano. Entonces, quizás tiene que ver con tendencias de países, ¿no? Así como en Argentina, pues la comunicación interna está mucho más desarrollada estaba mucho más desarrollada que en otros países. Fueron como que Argentina y España, puede ser que de repente en temas de cultura esté de repente por allá, por México, ¿no? No lo he explorado, pero sí me ha generado bastante curiosidad porque la gestión es distinta, ¿no? Es mucho más power, más poderosa, mucho más metida como que en el proceso, ¿no? Genial, genial, Stephanie. Muchísimas gracias.
Este fue nuestro segundo webinar. Quiero agradecer a todos por su tiempo y recuerden, por favor, visitar la página web de Rama, que es www.ramacomunica.com, y suscribirse a nuestro newsletter para que estén al tanto de las próximas charlas. Que tengan una linda noche. Muchas gracias, Fiore, y a todos los chicos de Rama. A ti, a ustedes. Gracias. Chao, nos vemos. Nos vemos.